¿Qué tal? Buenas noches. Hola Alberto, ¿qué tal? Ahí está Hola, hola. Alberto. Qué bien, tenemos 10 personas ya, mira, este, Regio. Y son -20. ¿Vos invitaste gente, Ana? Sí, Yo Bueno, invité a dos y tres personas, pero espero que... no, yo creo que va a haber público. Ya tenemos Sí. unas 11 personas, así que Mira, sí, sí. esperamos unos minutitos y cualquier cosa arrancás, Eunice. Bueno, avísenme, a Vos, ver. vos lo vas a leer, Ana, ¿no? O, sí, como me dijiste, yo calculé, mira, por lo que yo llevé, porque lo practiqué, me puede llevar hasta 12 o 15 minutos de lectura. no, por eso es corto, lee tranquila, tenemos tiempo. Sí, porque Sí, pensé, sí, digamos, sí. sí, sí, sí. Y Sí, así para mirá, como, tenés hasta y 20 y media, podés leer tranquila, por eso. Tenés perfecto. un No, igual, montón. viste, lo traté de hacerlo más, por eso te lo mandaba para que vos los vieras, porque, no sé, había como cosas que quería pulir, como que quedara bien dentro de todo, No, porque no, para mí quedó muy lindo. Yo lo que vi Sí, me gustó y es es muy interesante, muy interesante. muy interesante el caso. Realmente. Sí, lo de las escaleras es verdad, ¿eh? escaleras y plancha, ahí tienen Y, dos. y El plancha. accidente es el de la plancha, vi, el de la escalera. Y en la escalera, claro, sí, ahí está Así que ahí Alicia pueden también. hablar tranquilamente porque da para bastante. Sí, Bueno, sí. vos también, que te has formado con nosotros. Sí, no, igual te comento que es lo que, como le decía a Eunice, este caso, de los caminos que yo lo vi, o de las diferentes líneas que yo la vi, siempre quedó de como Lacan, Mm, paranoia, delirio de dos. Y ahí queda todo encerrado. Por ejemplo, hablar ay, de Bowlby es como este autor del apego, nunca se ha hablado mucho, y me pareció un interesante autor que del 20% que yo siempre digo que conozco de los autores, este más o menos sí, tengo un 5%, es decir, que es un autor que por más que lo conozco, siempre es una cuestión de ir otra vez, ¿no? Volver porque mira, plantea muchas cosas interesantes. Por perfecto. eso después puso la Eh, bibliografía como para que puedan remitirse de lo que me basé, por decirlo así. Espera que Sí, yo me están pidiendo el enlace porque hay alguien que no lo tiene, no sé por qué. Espera un poquito, voy a reenviar la invitación. Eh, si querés ir empezando, Eunice, porque bueno, ya somos creo unos que, cuantos. bueno, buenas noches. Estamos acá reunidos una vez más en CIPEA y tenemos el agrado de tener una exalumna de CIPEA que nos va a presentar un trabajo muy interesante. Es la profesora Ana Barro, que es psicoanalista y profesora en máster en psicoanálisis, criminología, especialista en psicología criminalista. Doy esta explicación porque el trabajo justamente trata de un crimen y me parece muy interesante relacionar la criminología con el enfoque que nos va a dar acá Ana sobre desde el psicoanálisis. Vamos a escucharla con mucha atención. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la idea de este trabajo es tener un lindo y hermoso debate que sea bastante enriquecedor para todos, porque es un caso que siempre fue relacionado, como está acá en la redacción, a través de lo que es Lacan, el delirio de dos y la paranoia. Así que bueno, en la medida en que lo voy a ir desarrollando, los invito a que todos vamos pensando para ver qué podemos debatir luego. Así que voy a comenzar. El Ateneo se llama Las fallas maternas en el cuidado de infantes, caso de hermanas Papam. Introducción. La presente disertación tiene como finalidad el análisis desde el psicoanálisis y la perfilación criminal de las hermanas Papam.
Es un caso que fue conocido en la década del 30, no por el impacto que generó en Francia y en el mundo, sino también porque fue un caso que generó mucho interés en diferentes disciplinas, como el psicoanálisis, criminología, psiquiatrías, entre otros. Se analizará a manera de una novela policíaca, El crimen de las hermanas Papin. Las hermanas Christine y Lea se hacen conocidas por el doble crimen de sus patronas. Las empleadas de los Lancelin eran domésticas modelos. En silencio, las muchachas trabajaban laboriosamente sin detenerse. Para los Lancelin, Christine y Lea fueron lo que habían sido siempre: empleadas perfectas, trabajadoras, limpias, honestas, pero raras. Christine, en las declaraciones que realiza, dice que sus patronas eran irreprochables, pero decidimos despacharlas nosotras antes de que ella lo haga. Este caso fue considerado como paranoia para varios autores. Incluso Lacan, que a pesar de no haber conocido a las hermanas, realizó un artículo llamado Motivo del crimen paranoico, publicado en la revista El Minotauro. Desarrollo del caso. El 2 de febrero de 1933, al anochecer, el doctor René Lancelin va a su domicilio de la calle Bruyère de la pequeña ciudad de Le Mans, ubicado al noreste de la llanura central de Francia. Durante todo el día estuvo llamando a su propiedad y no recibió contestación de su esposa e hija. Al llegar a su casa, se encuentra que la puerta principal está cerrada por dentro y la del servicio atascada. Llama a la policía, que llega alrededor de las 8 de la noche y deciden romper la puerta para ingresar. El doctor Lancelin, al ingresar, observa que en el piso están los cadáveres de su mujer e hija. Ambos cuerpos están masacrados. Hay parte de cerebro en el piso e incluso diente, pero lo que más quedó grabado en esta escena es encontrar que los ojos de las víctimas faltaban de sus órbitas. Preocupado porque sus empleadas corrieran el mismo destino, va a la habitación que está ubicada en el segundo piso. Las hermanas Papin están en la misma cama. Lea y Christine confiesan haber causado la muerte de sus patronas que dicen son irreprochables. Pero una plancha quemada por un fusible y la mirada de los ojos de la señora Lancelin fue lo que desencadenó la masacre. Esta crónica policial aparece en la primera plana del Azar y es conocido como el misterioso caso Lancelin-Papin, misterio que hizo que toda Francia quede paralizada por el horror de este crimen, generando diversas interpretaciones. Incluso Jean Genet escribe su obra literaria Las criadas. Las hermanas, al ser llevadas a la comisaría, piden que no las separen, ya que quieren estar juntas. Esto no sucede y ambas quedan en habitaciones distanciadas y alejadas entre ellas. En ambas, este alejamiento, esta falta de contacto, hace que quede psíquicamente derrumbada. Esto queda más notorio en Christine. Según los informes de esa época, ambas hermanas eran vírgenes y perdieron la menstruación después de haber cometido el asesinato. La sociedad francesa queda dividida en dos. Por un lado, están los que quieren la guillotina de las cabezas de las hermanas, y por la otra, las defienden, porque creen que son víctimas de las clases sociales. La juventud de las hermanas transcurre en conventos e instituciones públicas. Jamás se descubrió móvil alguno del crimen. La madre de las hermanas Papin, llamada Clemence, tiene un papel preponderante en este caso, que a la brevedad comentaremos. Historia familiar. Es importante destacar que la historia familiar de las hermanas Papin es a través del psicoanalista e historiador Jean Aluche, en su libro El doble crimen de las hermanas Papin. Christine y Lea Papin son hijas del matrimonio de Clement Dill y Gustave Papin. En julio de 1902 nace la primera hija llamada Emilia. A poco día de nacer es dejada con un pariente del matrimonio. Cuando tiene 5 años es retirada por Clemence y la lleva a su hogar, pero a los 9 años es violada por su propio padre. Después de este hecho, Clemence decide llevarla al convento Buen Pastor, pero cuando va a retirarla para que comience a trabajar,
ya había decidido hacerse monja. Emilia tiene contacto por última vez con su madre, cuando va a buscarla al convento y tiene 13 años. Christine nace el 8 de marzo de 1905 y a los pocos días es dada al cuidado de su tía Isabel Papin. A los 7 años es retirada por su madre de la casa de su tía y es llevada al convento del Buen Pastor. Cuando tiene 13 años, Clemens la retira del convento y Christine comienza a trabajar en varias casas de familia. El 15 de septiembre de 1911 nace su hermana Lea, que al poco tiempo es dejada al cuidado de su tío materno y de su hija. A los 5 años, Clemens vuelve a hacer lo mismo que con sus otras 2 hijas, y las lleva al convento, siendo educada hasta los 13 años. Más tarde es retirada por su madre y comienza a trabajar en diferentes casas de familia. En 1927, Christine es contratada por el matrimonio Lancelin. En el mes de abril del mismo año, contratan a Lea. Con respecto a los informes policiales, consideraron que pasó lo siguiente. A las 6 de la tarde hubo un desperfecto de electricidad por una plancha eléctrica. Christine baja a la cocina a buscar una vela para alumbrar el cuarto donde minutos antes estaban planchando. La señora Lancelin y su hija ingresan a su casa, que regresaba de la venta de caridad, con las manos cargadas de los objetos que traían y que habían comprado. La señora Lancelin va al primer piso y al dejar esos objetos en su cuarto, mientras su hija se queda en el descanso de la planta baja. El comentario o la mirada que dirigió la señora Lancelin a Christine por la casa que quedó sin luz y la plancha quemada hizo que ésta montara en ira y llevara a cabo con su hermana el crimen. Por la escena del crimen, Christine se apodera del jarrón de estaño y pega con un golpe tan violento en la cabeza de su patrona que hace que, además del grito de dolor y de angustia, se cayera al suelo media muerta. Con la caída del cuerpo y de los gritos de dolor de su madre, Geneviève Lancelin sube las escaleras para ayudar a su madre. Pero antes de que pudiera intervenir, Christine, aún con el jarrón de estaño, lo asestaba en la cabeza de la joven. Ambas, madre e hija, caen desfallecientes, pero mientras tanto buscan defenderse del ataque de sus empleadas. Geneviève toma parte de la cabellera de Christine como gesto de defensa y al caer quedan cabellos en su mano crispada. La hermana de Christine llega a escuchar todo este ruido y observa cómo las víctimas caen abatidas. Christine, en este caos de odio y rencor, hace que su hermana quede atrapada en su mundo de locura. En ese mundo de caos y con un gesto de seguridad, introduce sus dedos en las cavidades orbitales de la señora Lancelin, donde los ojos quedan en la escalera, mientras que su hermana Christine hace lo mismo con el ojo izquierdo de la señorita Lancelin. Las víctimas gritan del dolor y desesperación, y las hermanas, por temor a que los gritos fueran escuchados desde afuera, deciden golpear las cabezas sobre el parquet, deteniéndose para pasarse el jarrón de estaño hasta producir la muerte. Poco a poco, los gritos dejan la habitación y los cuerpos de las víctimas son sacudidos por los sobresaltos de la agonía. Las hermanas van a la cocina. Una se apodera de un martillo, la otra de un cuchillo, y como se dan cuenta de que un cuchillo que no corta, Lea vuelve para agarrar un cuchillo grande, bien afilado. Con estas armas se encarnizan sobre los cuerpos de sus víctimas. Dejan la cabeza de la señora Lancelin a papilla. La sangre, los sesos, estaban por todos lados. Las paredes, las puertas de los cuartos fueron cubiertas con sangre hasta 2,50 metros de altura. Desnudan una parte del cuerpo de Geneviève, realizando cortes profundos. La golpean, la cortan, le hacen tajos hasta que las hermanas, agotadas y cubiertas de sangre y cansadas, deciden dejar de hacerlo. Las hermanas Papin conocen los horarios del señor Lancelin y que puede regresar de un momento a otro. Y las declaraciones de ambas es que no querían dar explicaciones y deciden asegurar las puertas para que no acceda a su vivienda. Van a lavarse las manos y retiran la ropa que estaba empapada de sangre en sus cuerpos. 1 hora y media más tarde, las hermanas estaban en su cuarto, acostadas y desnudas en la misma cama. En los informes de la época, luego del crimen, Christine, que está alejada de Lea, tiene alucinaciones terroríficas
Por ejemplo, pregunta por la señora Lancelin y su hija y dicen que están reencarnadas en otros cuerpos. Quiere arrancarse los ojos, pero logra tener heridas. En otra alucinación, dice que está colgada en un árbol con las piernas mutiladas. Christine, en ataque que tenía, pide por Lea. Por compasión, una guardiana lleva a Lea al lugar donde está Christine. Y esta va hacia ella y le rompe la ropa diciéndole: dime que sí, dime que sí. Fue necesario varias personas para poder retirar a Christine de Lea, ya que la estaba asfixiándola. Es la última vez que las hermanas están en contacto. En el manicomio de Rennes, Christine deja de comer y muere de anemia. Los informes quedaron destruidos a causa de los bombardeos nazis. Lea consigue trabajar en un hotel y vive con Clemens y muere en el año 1982. La señora y la señorita Lancelin fueron muertas casi sin lucha. Los elementos que utilizaron las hermanas fueron un jarrón de estaño, martillo, cuchillo, y el hecho más horrendo es el arrancamiento de los ojos con las víctimas aún vivas. Christine y Lea. Los relatos decían que las hermanas Papin eran empleadas perfectas pero raras. No entablaban ninguna relación con otras empleadas, y menos que tuvieran pretendientes. Las diversiones era ir a misa los domingos, donde vestían con sombreros y guantes, y luego encerrarse en la habitación, donde cosían y bordaban sombreros, calzones, ajuares. La señora Lancelin queda impresionada por sus empleadas, aconsejando que el dinero era de ella y no de la madre, y las ayuda a que puedan ahorrar más por mes. También da consejo y las ayuda. Desde el comienzo interviene para que sus empleadas tengan una mejor calidad de vida. Hay 3 acontecimientos importantes que van uno al lado del otro y que ocasionan la matanza. El primero es que la señora Lancelin, preocupada por el bienestar de las empleadas, ocupa un lugar de madre y que para los ojos de las hermanas es una mujer que es diferente a la actitud maternal de Clemens. El segundo, que la señora Lancelin le dice que ahorre el dinero para ellas y no para su madre. Esta diferencia entre la señora Lancelin y Clemens hace que tengan una distancia con su madre. El tercero es la ruptura del vínculo que se produce en forma súbita entre las hermanas con Clemens. También hay algo confuso que tendrá lugar en la alcaldía de Le Mans. En dicha alcaldía van las hermanas un día cuando los patrones estaban de vacaciones. Le dicen al alcalde que las persiguen y Christine pide la emancipación de Lea. El alcalde le comunica al señor Lancelin esta extraña conducta y le aconseja que retire a las empleadas de su casa. El señor Lancelin no hace caso y toma la decisión de que las hermanas continúen trabajando. Al quedar Clemens fuera del juego, la señora Lancelin va a ocupar todo el espacio maternal. El vínculo roto con Clemens hace que también la relación con la señora Lancelin comience a tener altibajos. La tensión crece en la casa. El carácter de las hermanas se hace sombrío y taciturno. Cada vez quedan replegadas en sí mismas y ya no dirigen la palabra a nadie. Hasta que por un desperfecto eléctrico, con la plancha, la casa oscura y la mirada de la señora Lancelin, hace que el acto criminal quede en escena. Ahí está la foto de lo que pude sacar de Google del crimen de las hermanas, ¿sí? Análisis. Los lazos afectivos de Clemens con sus hijas era rudimentario, ya que era una madre que no la había criado, no se ocupó de su instrucción ni de su educación y actuaba para obtener de los patrones salarios para su propio beneficio. Las hermanas Papin eran hijos objeto de Clemens, son objeto de su pertenencia. Es una madre que no las cría y que las coloca en varios lugares. Es una madre cuya única función es desplegar a lo largo de la niñez en diferentes lugares, y es esta madre que durante la juventud de esta muchacha la lleva a casas para que trabaje. Clemens tiene una función que es entregar, recuperar y volver a entregar a sus hijas. Es un modo de confirmar el dominio con las niñas. En las hermanas Papin considero el desarrollo teórico de Bowlby, porque destaca que la función del apego es la base de todo desarrollo psíquico. Las experiencias que genera el apego pueden ser por presencia o ausencia,
con padres o tutores que están en la vida. El apego desarrolla en la vida mental representaciones que corresponden a la calidad de esas experiencias que se tuvieron, que pueden ser buenas o malas. Es importante destacar que Clemens, por más ausencia que presencia materna, generó representaciones mentales donde la calidad de esas experiencias fue de abandono, y que solo tenía contacto como madre cuando la sacaba de una casa a otra con la finalidad de obtener ganancias económicas. Bowlby pensaba que en tanto el vínculo de apego diádico entre dos personas como con el grupo o red son necesarios y se complementan. Tienen por lo tanto para él una función biológica, que es la de protección y de esta forma la supervivencia en caso de encontrarse frente a un depredador. Para Bowlby, el apego tiene tres componentes: las conductas de apego, un modelo mental de la relación y los sentimientos. Apego, aclara el autor, también es mantener cercanía, contacto con el otro. El apego es protección, es cuando el niño se siente cuidado y del mismo modo es un aprendizaje para el autocuidado. Christine y Lea no tuvieron apego emocional desde el momento que nacieron. Clemens decidía que tenían que vivir con un familiar, luego llevarlas a un convento para que las educara y llevarlas a una edad que consideraba como madre que estaban aptas para trabajar. Las formas del vínculo con el otro es a través del apego que se lleva primero con la madre y luego con vínculos entre adultos. Cuando Bowlby habla del vínculo, hace referencia a la relación que se inicia en la infancia y que es esencial para el desarrollo normal del individuo. El vínculo consiste en una unión psicológica entre el infante y la persona que cumple el rol de cuidador. El vínculo es lo que con el tiempo genera bases seguras para desarrollos de relaciones maduras. Bowlby destaca que los niños que son cuidados por instituciones deben ser considerados en función de cantidad, calidad y variable emocional, ya que los cuidadores no ejercen la misma función que la figura principal de apego, que genera una continuidad de los cuidados proporcionados por una figura maternal. Clemens no pudo generar ni vínculo ni apego con sus tres hijas, al punto de que Emilia fue entregada a un familiar y luego al convento, donde la mayor de sus hijas pudo tener una representación de cuidados que no tuvo con su madre ni con su padre, ya que era abusivo. Para Clemens fue un duro golpe ver que su hija mayor, al tomar los hábitos, no pudo tener la misma determinación ni decisión en la vida como hizo con Christine y Lea. Sus otras hijas van a estar en su dominio, no ingresarán como religiosa. Christine quiso seguir los pasos de Emilia, pero su madre no solo se opuso, sino que la retiró del convento. Cuando Christine y Lea ingresan a la casa de los Lancelin, con el paso de los tiempos, comienza a haber una familiaridad con su patrón, que ejerce una función maternal y a la vez rompe todo vínculo con Clemens. Winnicott, en su texto, Recuerdo y Trauma del Nacimiento de 1949, dice: es necesario reconocer y calibrar el tipo de medio circundante correspondiente a la experiencia intrauterina y el tipo de ambiente que corresponde a las experiencias natales. Igualmente, la capacidad de la madre para dedicarse al recién nacido, la capacidad del equipo padre-madre para adoptar la responsabilidad conjunta a medida que el bebé va desarrollándose hasta convertirse en un niño pequeño, y también la capacidad del marco social para permitir que la dedicación materna y la cooperación de ambos padres jueguen su papel, así como para continuar y extender estas funciones, permitiendo que a la larga el individuo desempeñe su propio papel en la creación y mantenimiento del marco social. Christine y Lea son el resultado de rechazo constante por su madre y un padre ausente y abusivo. Estas hijas, objetos que viven sin el amor o el apoyo de otras personas. Las hermanas tenían una única vida, que era trabajar y obedecer, pero pudieron encontrar apoyo con la señora Lancelin, que ofrece otro modo de vida, distinto a la que estaban acostumbradas. Lo que fue estabilizador para Emilia no pudo lograrse con Christine y Lea. El convento fue una función de apego que permitió que Emilia tuviera otra vida. Esta condición de hermana sierva, en el caso de las hermanas menores de Emilia,
dependían de un vínculo laboral y no de un vínculo como el que tenía Emilia. El convento, con las funciones que ejerce, pudo permitir que Emilia tuviera una vida más familiar que sus hermanas menores, ya que solo lo que tuvieron fue una relación que era por trabajo. El día del crimen sucedió algo que hizo que un gesto o la mirada de la señora Lancelin desencadenara el crimen, algo que hizo que Christine vea a Clemens en su patrona. Hubo algún rasgo, gesto identificatorio hecho por la señora Lancelin que generó que se rompa el vínculo de apego que había desarrollado con Christine y Lea. Lo que antes era un modelo materno, ahora es una madre inquisitiva y observadora como Clemens. Tenemos una transferencia materna hacia la señora Lancelin, donde el gesto, la mirada, hizo que Christine pueda revivir de nuevo ese vínculo abandónico con Clemens. El vuelco transferencial produce un lugar vacío, es decir, con la ruptura de Clemens, aparece ahora en su lugar la señora Lancelin. Para Christine, ahora la señora Lancelin es Clemens. Es necesario tener que volver a hacer una ruptura, que ahora es mucho más cruel, que es con la matanza. Para que existiera esta transferencia hacia la señora Lancelin, podemos pensar que hubo una demostración de esta hacia Christine y Lea, una demostración en acto, en sentido de que existe un modo mejor de ser madre, de ocuparse de una hija Christine o hija Lea. De este modo, puede establecer esta repetición transferencial y que haya generado este vínculo criminal. Es errado hablar de transferencia en una estructura psíquica como la de Christine, ya que el esquema que propone Freud en 1914 dice que en las neurosis narcisistas no existe la transferencia. No obstante, Freud, en su artículo Recordar, Repetir y Reelaborar, 1914, habla el acto de la acción en lugar de recordar, del actuar en lugar de pensar. El delirio tiene la función de curación, como lo destacó Freud. En Christine es un delirio que busca liberarse de una influencia intolerable. Este delirio es insoportable e intolerable para ella, que la lleva a generar la matanza. En la foto puede observarse que las víctimas no tuvieron tiempo de quitarse sus sombreros. Los bolsos de las compras estaban en la escena del crimen. La señora Lancelin tenía los guantes puestos todavía. Christine y Lea fueron como un tornado sorpresivo, que no dio tiempo a las víctimas de defenderse ni mediar palabras. Es un pasaje al acto. Christine quiere poner final con esta madre Clemens, y con el pasaje al acto lo consigue como intento de curación. En ese arrancar de ojos, al igual que en Edipo, es mejor arrancarse los ojos que tener una persecución con una madre que genera confusión. En este caso, arrancar a los ojos a la señora Lancelin y a su hija es arrancar esa mirada de Clemens, siempre haciendo observaciones. Es un intento de poner una ruptura definitiva con este objeto que genera angustia y persecución. El acto es un intento de poner una separación para lograr una propia identidad. El pasaje al acto tiene tres rasgos. 1, es un fenómeno que es violento y reactivo. 2, está compuesto por características impulsivas. Y 3, tiene una función resolutiva del delirio. El pasaje al acto levanta esta transferencia, eliminando el vínculo que tenía con la señora Lancelin. El pasaje al acto es un intento de curación por parte de Christine y de poder extraer del psiquismo a Clemens, una madre hostil e invasiva que genera angustia. Esta angustia es frente a una madre que se tiene odio y rechazo. Esta hostilidad, al no estar tramitado, no permitió la diferenciación entre Christine y Clemens. Hostilidad que al no quedar tramitada se vuelve en forma de delirio y que luego se vuelve pasaje al acto, quedando convertida en escena del crimen. Las hermanas no premeditaron el crimen hacia las patronas. El crimen irrumpe en forma repentina y brusca. La mirada y los ojos tienen un papel que destaca Freud en el cuento del arenero, de Hoffmann, en el cual se basó para escribir su artículo Lo siniestro. El doctor Losky, en uno de los seminarios de Cipea, destacó que la mirada de la madre constituye un peso importante en el bebé, que hacen que quede inscrito no solo de palabras, sino de afectos, y es esa mirada que va a quedar inscrita en su mundo interno. Clemens tenía puesto su mirada de observación para que sus hijas cumplieran el único fin, que fueran empleadas perfectas
y obtener un ingreso económico para ellas. Christine no tolera a Clemens. El lazo con Emilia era para mantenerse alejada de la madre. Cuando pierde contacto con ese lazo, encuentra en Lea otro lazo para alejarse de Clemens. Christine quiere que Lea trabaje en la casa de los Lancelot, logrando que esta propuesta es aceptada por la patrona. La transferencia que tuvo Christine con la señora Lancelot era de un lazo pacífico. Esta relación nueva hace que pueda romper con Clemens. En el momento que las hermanas rompen el vínculo con su madre, también lo rompen con la señora Lancelot. Este lazo positivo ahora también está presente en la señora Lancelot, con las observaciones como hacía Clemens. Observaciones que desencadenan la masacre. El pasaje al acto es algo que no se pudo terminar de decir, ya que es algo distinto porque no hay palabras. El acto llega porque el lenguaje no ha cedido. En la escena del crimen podemos considerar como un pasaje al acto, ya que esta escena es producida por la mirada o gesto de la señora Lancelot, y por esta misma vía concluirán que el acto del crimen es la única solución que tiene Christine para evitar quedar más atrapada en la psicosis. El acto fue un intento de solución, una manera de buscar como una transferencia para hablar. En el acto está lo no hablado y queda expuesto a esta necesidad de buscar una separación con nuestra madre observadora y angustiante que puede romper a través de esta escena. No hay más. Bueno, qué bueno. Bueno, Gracias, Anita. Realmente, muy buen trabajo. realmente Excelente. es un trabajo excelente y que hemos, pues, el psicoanálisis, la aplicación que has hecho realmente es excelente, pero quiero darle la palabra a ver cómo podemos empezar. Hay que tramitar el impacto primero, ¿no? Es muy, muy fuerte. A Doctor ver, Losky, doctor Losky. Sí, no, una observación primero técnica. Eh, yo diría, ¿por qué no habilitar el micrófono a todos? Así puede darse una charla más, más común y más espontánea entre todos, más que pedir las palabras y poder intervenir. Se me ocurre que por ahí, digamos, podemos eh, comunicarnos mejor si está levantado el micrófono para todos y eh, a alguno se le ocurre algo en el momento y demás, puede tener más dinamismo también el debate. Es una, bueno, hay que ver que Gonzalo lo Buena idea. pueda hacer. no sé si, bueno, si se puede A ver hacer, ¿no? si No Gonzalo desconozco. puede desmutear a todos, no, no, nos irá desmuteando. Ah, Este, sí, para poder hablar. Bueno, yo te felicito, Ana. Un gusto volver a Un gusto, pues, claro. encontrarte. Oh, Y lo mismo así digo, que, doctor. bueno, estás digamos, en tu casa, digamos, Ujú. aquí. Gracias. Así que, sí, no fuiste, digamos, de acá no te sacaron, como la No, claro. por suerte no. Fue un placer, Así siempre es que, un placer. y para nosotros también que estés acá. Bueno, muy interesante, desconocía yo el caso y la historia, es muy interesante, es para pensar y compleja toda la situación y demás, así que vamos a ir conversando y entre todos ir formándonos una idea. Alguna pregunta que te quería hacer en ese sentido Sí, es, a ver que ahora me olvidé. Eh, 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 es que da para debatir, porque siempre se pensó este caso desde la paranoia, el delirio de dos, y No principalmente sé eso, si va ¿no? por ahí. Bueno, Para mí no. el delirio de Sí, dos está, digamos, las dos hermanas, digamos, están en una situación psicótica, sí. y en una unión en esa psicosis, Ujú. que tiene
la situación, el, el elemento paranoico por ahí también juega ahí en Sí. la situación, pero digamos, el trasfondo es eh, más complejo. Lo que te quería preguntar es, este, la salida de la madre y de la hermana, de la hija de Lancelot, ¿habías ido a un acto de caridad? Hay muchas versiones, porque inclusive yo me manejé con el libro que está ahí de Jean Alouche, porque las versiones están que la hija era más grande y que iba a cenar con el novio y el padre, esa es la versión. Pero la versión que da Alouche es esa, que la madre con la hija habían ido a un evento de caridad, habían comprado cosas, habían vuelto a la casa, Christine se acerca, le dice que ya había habido un problema con una plancha, vuelve a ver tener este desperfecto, y a Mm, una mirada, no se sabe si fue una mirada, un gesto, una palabra, no sé lo que habrá hecho la señora, que ocasiona que Christine tenga un elemento, que era un jarrón, Sí, y empieza a golpearlas, ¿no? De hecho, para mí es interesante este crimen porque eh, no es que, pero digamos, cuando he tenido que estudiar el tema de los asesinos seriales, a veces cuando hay asesinos seriales en pareja, lo que se nota es que cuando cometen una escena del crimen, siempre hay una diferenciación, digamos, de los dos asesinos. Es decir, asesinan los dos, pero se puede ver, digamos, cómo atacaron en diferentes modos. Acá lo interesante, y la foto da para evaluar, sí, es la que foto. madre e hija, por decirlo en estos términos, están masacradas iguales. Entonces, es como que hay un vínculo más bien, si se quiere decir, de siamés entre Cristina y Lea, ¿no? Por esta cuestión de que no se puede diferenciar la madre y la hija de los golpes que tienen. No es como decir, bueno, Mm. la señora Lance le fue matada por Lea, y entonces se encuentra todos los elementos que hizo para matar a Lea, digamos. No, es como que las dos actuaron del mismo modo, con la misma fuerza, con el mismo empuje, con las dos víctimas. No había una diferenciación. Realmente que sí, es sí, una escena sí, bastante... por eso decía, es una psicosis, Sí, digamos, es una locura de dos. de La folía locura de de... dos. Exactamente. y en ese punto, la otra pregunta, eh, ¿qué pensás, por qué tanta hazaña en, en masacrar los cuerpos? Porque considero yo, Sí, es lo que yo creo, ojo, esto es una cuestión que lo digo por mi criterio, es que al ser psicóticas, este tema de lo que es el empuje y la fuerza y no parar, si paran por el cansancio más que por otra sí, cosa, sí, 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 paran por el cansancio, ¿sí? es No es porque, un y, automatismo que claro, y van empiezan. agarrando, como psicóticas que son, todos los elementos que tienen cerca, un jarrón, un martillo, después cuando ya están muertas van a buscar cuchillo, ¿no? Como que no tienen, como por ejemplo Ted Bundy, decía que cuando iba a buscar a sus víctimas, por no usar el otro término que él decía de cazar, él en su autito tenía toda una especie de kit, y él hablaba de que tenía un kit, es decir, llevaba soga, llevaba pasamontaña, llevaba las herramientas con las que él iba a emplear para agarrar a las chicas, meterlas en el auto, llevarlas, y bueno, Dios sabía lo que pasaba ahí, un horror. En cambio acá, al ser algo más bien psicótica, es impulsiva, entonces se van agarrando de todos los elementos que tienen, ¿sí? Y la finalidad para mí es el tema de Christine, de poder sacarse a Clemens como sea, a mi criterio, ¿no? Es buscar la manera de sacarse a esta Mm, madre que lo único que sabe hacer no solo es hostigar, sino directamente una madre instrumental, si se quiere pensar, que es una madre que solamente tiene a las hijas para prestarlas, recuperarlas, volverla a prestar y ver qué beneficios puede obtener ella como ganancia, ¿no? No es una mamá, digamos, que ni siquiera tiene, por decirlo en estos términos, no digo capacidad, pero uno tiene, digamos, una manera de querer reparar, aunque sea mínimamente, el daño psíquico que le has hecho, ¿no? Digamos, a las chicas. Porque esto de llevar, recuperar, pero no es que las lleva, las recupere, se las lleva a la casa, no.
la saca del lugar, digamos, donde van a tener un hogar, no están con la madre, automáticamente la llevan al convento, pasa un lapso donde ella no la ve, porque lo que según dice y lo que coinciden varios autores es que como que esta madre solo va a recuperarlas para sacarla. Es decir, que el lapso que permanecen en la casa de los familiares, como en los conventos, decirlo así, la madre no aparece, solo aparece para retirarlas y después llevarlas a emplear. Ujú. Esa es la acción de la madre con la finalidad de poder obtener dinero. Muy bien, gracias por No, gracias a usted. y demás. A mí me gustaría relacionarlo con el accidente, que la furia se desencadena justamente con un accidente en la plancha. Como por lo que sabemos de accidente, lo pueden haber provocado ellas también inconscientemente. Por el significado, me importó lo de caridad también, como el recibir tanta caridad es como el impulso tan violento. Yo lo relacionaría con la madre en este sentido también, que se quedó sin madre, porque se quedaron sin madre, porque al ser la madre tan buena y al buscar una madre, no es la madre. Entonces, eso hizo que también haya una ruptura terrible con su propia madre, en lo cual aparece toda la furia de una regresión narcisista primaria, furiosa, impulsiva. Y en ese momento el accidente necesita ponerse en acto toda esa violencia interna, con el accidente y con el crimen. Me parece muy Exacto. interesante porque nunca habíamos visto hasta ahora los crímenes relacionados con accidentes. No sabemos si en todo crimen no hay por ahí algún accidente que sea como decíamos muchas veces, que decía Julio, que sean preanuncios, Como un preaccidentes. aviso. No, es cierto, es interesante el comentario sobre el accidente de Sí. de la plancha y demás. Y un comentario que escuché cuando me conecté, que fue justamente esto del accidente con la plancha y de una escalera. ¿Qué escalera? Eso, Es que cuando sube, por decirlo así, porque se da una discusión ahí, es cuando la señora Lancelyn sube las escaleras, Christine plantea este problema y es ahí donde, frente a esta mirada, o no sé lo que habrá dicho la mujer, porque hasta el día de ahora no se Ah, sabe qué es lo que pasó. Ella agarró lo que tenía más a la mano, que era este jarrón, y es cuando se lo da por la cabeza, ¿no? Cae la Claro, señora por las escaleras, la hija quiere ayudar, sube, que y también también, caes por digamos, las escaleras, claro, exactamente, ¿no? Es, digamos, está y bien, con el está jarrón, bien, digamos, es donde terminan de masacrarlas. claro. bien. Estaba A Cintia, que mí, quería hablar sí, también primero. a ver si Alicia, eh, Cintia está primero, después Alicia. hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Cintia. Ah, buenísimo. Hola Ana, un gusto, no Hola, te encantada. conocía, ¿Qué tal? Un me placer. encantó el trabajo, me encantó. Gracias. Eh, no, nada, un par de cositas que me quedaron Por favor. picando, que me llamaron la atención. Eh, una que vos dijiste, el tema de lo social, ¿no? Cómo tuvo a Francia dividida en dos Sí, por el exacto. tema de, bueno, ponerse del lado del proletario o del lado de los ricos. Y pensaba Exacto. también, como llevado al pequeño ambiente de esta casa, como ellas venían cargadas de cosas, poseedoras de muchas cosas. Yo algo conocía del caso, creo que era una casa bastante importante donde estaban, ¿no? Sí, sí, sí. Empleadas. Era una Eh, casa importante y además el René, el marido, digamos, era un abogado muy conocido en ese momento. claro, y ahí como la disparidad entre lo social, entre estas chicas que no tienen absolutamente nada, ni siquiera una casa propia, están de prestado, y estas mujeres volviendo llenas de objetos. Exactamente, exactamente. Eso por un lado, y lo otro es lo de los ojos, la hazaña con los ojos
Sí, Si tu vista te molesta, arráncate los ojos, ¿no? tal cual. Me encantó lo de Edipo que rescataste, pero también probablemente haya sido la mirada lo que les haya molestado más a estas muchachas y bueno, se ensañaron, porque hay que tener mucha saña para arrancar un Sí, ojo, ¿no? sí, lo No, que eso, este autor Alush explica muy sí. bien es que como ellas estaban trabajando en conventos, tenían la práctica de lo que es la cocina y de cómo sacar los ojos a los conejos. Mm, Entonces, esto de claro. introducir los dedos así, digamos, era porque tenían conocimiento en la cocina de Mm. arrancar ojos de conejos principalmente. Qué bárbaro. Sí. Pobres Wow. Es un conejitos. caso, sí. Impresionante, impresionante. Alicia, Me nombraste, Sí, 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 no sé si Alicia, Carla. sí. terminaste, Sí, sí, Cintia. sí. Quería Sí, sí, decir, sí, ¿vos gracias. también contestaste o sí? Sí, sí. Por eso Ana contestó también. Bueno, entonces Alicia, Bueno, yo también te felicito, Ana. Hola, Gracias profe, tanto tiempo, me acuerdo de tus seminarios excelentes y todo de sueño vi con vos, me acuerdo. Mirá cómo me acuerdo. Mira, mira, bueno, te lo agradezco, querida. Eh, es un caso muy interesante, muy atractivo psicoanalíticamente y, y muy inspirador para pensar. El tema de las hermanas estas no fue lo que a mí más me llevó a pensar, porque como conocemos la historia a través del trabajo, ¿qué otra cosa podría ser? Con esa madre que las tuvo biológicamente, pero nunca las adoptó desde el afecto, desde el lugar del cuidado, de la protección, las arrojó al mundo. Bueno, yo no voy a extenderme porque ya todos lo hemos leído al caso, así que el padre o padrastro que las abusa sexualmente, digamos, tienen todos los condimentos. Sí. El abuso como esclavas, ¿no? Cuando salen de ahí tienen que trabajar como un cafillo la madre, ¿no? Tienen que trabajar para ella. Exacto. Con todos esos condimentos, no sorprende No. cómo estas chicas se construyeron y terminaron. El tema es la familia, que bajo una apariencia de normalidad, el señor trabajaba, no sé, la señora creo que también, la chica estudiaba, era una familia muy normal, como los Normal. locos Adams. Y el desenlace. Entonces, a mí me resultó más interesante pensar lo de esta familia, que Sí. tienen que ser construcciones metapsicológicas porque no tenemos la historia de ellos, pero podemos pensar que estamos ante una neurosis de destino, una cosa fatal, inexorable y que tenía que cumplirse, y que era la muerte juntas de esta madre y esta hija, que en otras ocasiones suele ocurrir que se hacen pactos inconscientes de suicidio y entonces uno mata al otro y después ese que quedó vivo se mata a sí mismo. En este caso parece que no era ese el pacto. Tenían que morir a manos de otras personas, tenía que ser un homicidio. De manera que si yo no recuerdo mal, en algún momento esta familia o la señora van a la comisaría y hablan con el comisario, sheriff, no sé Claro, cómo le se sacan, llama, sí. y este hombre les dice, estas mujeres son peligrosísimas, tienen que sacárselas de encima. Primero, ¿cómo esta señora no captó que estas chicas no eran perfectas, eran monstruos? Cómo intuitivamente en el cuidado de su hija las deja a su hija las deja en manos de estas chicas, que lejos de que supieran
limpiar, planchar, eso es lo de menos. La cosa que emana de una persona que tiene semejante trauma que porta y la ha llevado a la psicosis. Entonces, es como que esta señora, para que se pudiera cumplir el destino, negó todo aviso, toda alerta. Si hasta la policía, si yo tengo una empleada y la policía me dice, señora, mire, es un peligro lo que usted tiene en su casa. Bueno, sí, pero lo dice hasta la policía. Primero te será mi intuición, después me lo dice la policía y yo, no, que se queden. Claro, había que cumplir el destino fatal. Y estas chicas lo iban a cumplir en algún momento. Porque la historia de ella nunca fueron morigeradas sus pulsiones agresivas, quedaron a merced de la pulsión de muerte. Bueno, acá está todo puesto en escena. Entonces, evidentemente el papá, el hombre de la casa, no formaba parte de ese pacto, quedó por fuera, no formaba parte de ese destino inexorable de morir. Me imagino que después habrá quedado como un muerto en vida, pero digamos, no formaba parte de ese pacto homicida, él quedó por fuera de eso. Pero ya te digo, me resultó muy interesante y tratar de pensar y entender qué pasó con esa gente. Y en mi opinión, esto era algo que tenía que cumplirse inexorablemente, era un destino fatal y se cumplió. Muchas gracias. Lo interesante que vos remarcás muy bien, que vos sabés que no hay casi nada de datos de la familia Lance. Solo de la familia. Todo se basa en las hermanas Papán, por decirlo así. Hay muy poquito hay de la familia Lanceland. No hay, digamos, no hay datos. Yo no los encontré. No hay datos. Lo único Creo que lo el de la padre se casó después policía. con Clarence. ¿Cómo? Humor negro, muy bien. Con Clemen, muy bueno lo tuyo. Muy bien. Vos sabés que, ¿puedo un minutito? Sí, Te sí, quiero ahora consultar Carmen. algo, gracias, Eunice. No, me encantó y ya lo sabés porque creo que tuve el privilegio de leerlo primero que nadie. Pero quería preguntarte a ver qué pensás vos. Bueno, qué piensan todos, porque es interesante el lapso este inicial, donde yo leía un poco ahora de nuevo, la madre de estas chicas primero las pasa por un familiar, ¿no? Que en general son tíos maternos. O sea, una es una hermana de ella, de Clemens, otro es un hermano con una hija que tiene, creo que a Lea, Cristín creo que va a lo de otra, y también con Emilia, ¿no? Por lo menos hasta los 5 o 7 años están, digamos, no es que las abandona ya de inicio en el convento. Después la saca, ahí las lleva al convento y vuelve a retirarlas siempre en la adolescencia, ¿no? A los 13 años, creo que en general se mencionan los 13, en los casos, salvo Emilia, que se salva porque busca en la fe religiosa, creo que una estructura que la aleja en Dentro de cierta todo la manera, salvó, sí, la salvó. la salva Tuvo de muchas esta mamás, psicosis por decirlo terrible, así, ¿no? ¿no? Porque O tuvo un muchas mamás. padre, ¿no? Un padre enorme que la Sí. protege de alguna forma. Pero este intermedio me llama la atención, ¿no? ¿Por qué primero? Porque podría abandonarlas directamente. En el convento las retiraba a los 13 años, ¿no? ¿Pensaste algo al respecto de esto, Anita? No, yo lo que pensé es que era una mamá instrumental, vaya a saber qué pensaba de los hijos, por decirlo así, porque a veces uno se tiene que preguntar para qué se tiene hijos, ¿no? Yo he escuchado decir que tenían hijos para rescatarse, casi ya voy a decir, ¿cómo? Sí, para rescatarme, otro para tener con quién hablar, cosas que, y otros tienen, digamos, como Clemens, que yo lo pensé así, que vaya a saber dentro de su delirio, o dentro de su perspectiva, o dentro de lo que ella pensaba, era como que las hijas
tenían que tener esta función de mantenerla, ¿sí? Porque las hijas no era que le dejaba algo de dinero. Uno tiene que pensar en la época del año 30, que no es ahora como tenés la oportunidad de que el dinero te llega enseguida, por decirlo así. En ese momento ella les retiraba el dinero a las hijas y vaya a saber cuándo les daba dinero. ¿Sí? Es decir, que no les importaba si las hijas tenían alguna necesidad. Consideraba que como estaban en una casa de familia, con lo que le daba esa familia o con lo que subsistían ahí, era suficiente. Y cuando ella quería, le daba. Para mí es una madre, obviamente, abusiva, rígida, posesiva, psicótica, que vaya a saber dentro del delirio, que es hasta el día de hoy, porque sabemos que los delirios de psicóticos son bastante difíciles de entender. No sé qué representaban estas hijas. Para mí era una cuestión instrumental, una mamá que las tuvo para tener la finalidad de obtener algún tipo de dinero o algo dentro de ese delirio para ellas, ¿no? Eso es lo Sí, que... por supuesto, son cosas complejas y casos que, bueno, habría que estudiar las historias Y además que también tampoco hay mucho de Clemens, de la por mamá, digamos, eso. como que todo arrancan, digamos, más bien con Pero estas dos seguro chicas. que también hay una historia detrás de ella, todo eso está así. Con respecto a Clemens, eh, no, digamos, ojalá hubiera sido una madre abandónica, nada más. Era Mm, una madre esquizofrenizante, sí, esquizofrenógena, digamos, Claro, sí, claro. tomando lo que decía Carmen, lo que psicotizó y aparece en la crianza, ahí es esa situación de eh, abandonarlas en casas de familias. Hasta los Mm, 5 años, digamos, o sea, se han criado con una familia, bien, mal, etcétera, pero se han ligado a esa familia afectivamente, al tío, a la tía, etcétera. A los 5 años vuelven a ser abandonadas y sacadas de esa familia a la cual se habían apegado. Van al convento. En el convento, bien o mal, digamos, es un entorno donde se ocuparán con características particulares, etcétera, pero también, digamos, se apegan al lugar porque es lo único que tienen. sí, lo único que conocen. Y finalmente también la sacan de ahí, también, es decir, cada uno de esos momentos eh, repiten un trauma claro, de separación y abandono en situaciones muy, claro. digamos, en el nacimiento, a los 5 años, en la adolescencia, aparecen como cortes en la vida, abruptos, Mm, que dejan, digamos, un trauma que por otro lado tampoco puede ser procesado psíquicamente ni vivido. Quedan como autómatas, ¿no? Cuando la descripción que haces parecen robots que Sí, se los manda a sí, planchar o a cocinar o a bordar y lo hacen, van a misa, vienen en, en una actitud donde son como autómatas en ese sentido, y pasan nuevamente después a la casa de esta familia Lancelén, donde nuevamente se crea ahí una situación de apego sí. en, con esa gente, pero digamos, eh, digamos, en ese sentido se podría decir que lo que desencadena la situación no es tanto el desapego, sino el apego. Digamos, un chico Claro. abandonado, con desapego y demás, bueno, puede ser un delincuente, puede ir a hacer mm, otras cosas, etcétera, pero una psicosis de esas características y demás es más complejo, ¿no? En ese punto, el, me parece interesante, digamos, el comentario que vos haces, que ellas dicen que las mataron, ¿cómo es? Digamos que la tenían que An- despacharlas.
antes que de que las ella nos despacharon antes despachara, que las despacharan a ellas. nosotras O teníamos sea, que despacharla. que esa situación es reveladora de algún modo, porque hace pensar que en ese momento lo que vivieron en ese gesto, mirada, lo que fuera, es la situación traumática. Digamos, que venían a abandonarlas, a abandonarlas nuevamente, a Sí, sacarlas. Ahí el cortocircuito, digamos, el accidente, ese cortocircuito ya fue el cortocircuito mental Sí, en ellas. Por ahí lo disparó también el hecho de la caridad, sí, donde ellas recibían de esa madre y de esa hija este, cuidados, la casa, el apego, y ahora venían de hacer caridad con otros. es Este, verdad. También, sí, no lo debe- había pensado, gracias. y debe aparecer en ese sentido la convicción en esa cosa paranoide, delirante, movida por el trauma que ya llevan adentro, Sí, se activa el trauma en toda su intensidad. Y en ese punto, la mirada que no pueden tolerar es se vuelve a presentar la mirada del corte, del abandono, sí, de, de la ruptura ya repetida, y eso desata ahí el pasaje al acto que vos bien lo describís, donde el arrancar los ojos, más que sacar la mirada de, de esa, de esa mujer, es por ahí como suele ocurrir en la psicosis, digamos, no ver ellas lo que están haciendo. Es ujú, decir, le arrancan los ojos a ellos para no ver, como Mm, los chicos que se tapan los ojos sí, sí. sí, eh, y creen para que la realidad no desaparecer. está. En ese Claro. sentido Mm, y digamos, la masacre de los cuerpos y demás, no, incluso ni siquiera parece un acto de furia, es un no. automatismo, mm, es una. Por eso te preguntaba qué se puede pensar de eso, de masacrar así al cuerpo y después irse a acostar, digamos, Eh, no es- parece una furia, sino no, yo forma creo que parte fue como una del acto, finalidad. forma parte de la alucinación, eh, del acto, de ese pasaje al acto donde hay un automatismo que tiene que llevarse a cabo, que habría que ver, ¿no? No debe ser ahí también ajeno a todo eso que es una madre y una hija la que matan, ¿no? exactamente. Y digamos, ellas ahí quedan, eh, digamos, hacen desaparecer esa imagen de una madre que le da tantos regalos a una hija o a otros Exactamente. hijos en esa Porque eso, calidad. eso es lo que no quieren ver ellas. Y en ese punto aparece la, la masacre. Así que, pero bueno, son casos complejos, habría que estudiar bien las historias que sí, se Mm, cruzan ahí y demás, porque como decían, está también por otro lado, como comentaba Alicia, las familias que ocurren en una familia, digamos, no es, no es que sea casual que haya ocurrido en la familia, uno puede decir, vamos, qué mala suerte tuvieron, pero, sí. digamos, algo, Hay un digamos, autor muy interesante que en la escena de algún modo participaron, habría que ver, habría que conocer más de las eh, situaciones para ver en qué sentido, si es por culpa, en fin, las cosas que podían jugarse ahí. El marido también, sí, eh, nació, que ahora que usted me el lo está marido diciendo, también era abogado, parece conocido, le avisaron y tampoco actuó, digamos, había por ahí también algo, digamos, hay muchos elementos jugando que se combinan ahí, interesante para pensar, pero bueno, muy lindo el sí, caso y que, no, no, le agradezco porque me ¿eh? hizo pensar, porque A de ver, hecho, acá sí, Espera un minutito que conteste. ¿Querés contestarle, Alberto?
Ah, ¿querés seguir con No, Alberto? Que acá nos piden la... no, lo que pasa es que estuve silenciado hasta este momento. Quería decirles primero, Ana, que te agradezco muchísimo tu No, exposición, que gracias fue a muy correcta. ustedes. Muchas Gracias a ustedes por gracias aceptármela, no, gracias a ustedes. a CIPEA por haberme invitado a la reunión y en este caso a UNICE, ¿no? Me parecieron dos cosas interesantes. Una es lo que aportó UNICE con respecto al accidente. O Sí, sea, el accidente previo, o sea, es como un llamado, digamos, a que ocurra después lo que tiene que ocurrir. Yo tuve una reunión de CIPEA sobre accidentología, donde se pasó una película, se vio cómo las cosas ocurrían después, pero ya estaba todo un antecedente para que eso ocurriera. Otra cosa que me resultó interesante es lo que dijo la señora Alicia con respecto a que realmente la señora, la dueña de casa, negó en todo momento la posibilidad de que pudiera ocurrir algo cuando fue advertida por varias personas y en varias oportunidades de que podría producirse un hecho fatal, ¿no? Eh, Eso me resultó muy interesante. Y segundo, lo que quería saber es, Ana, si existe cuando se hace la declaración, digamos, de que solamente fue por una sí. mirada. ¿Quién fue que dijo Eh, que fue por una mirada, que no hubo palabras, que no hubo algún insulto, que no pasó si algo ustedes están previo a interesados, eso? si están interesados, yo después le puedo mandar a Luis el PDF de Alush, ¿sí? Ujú. En Sí, Alush claro. están las declaraciones, ¿sí? Ah, o sea que Leyendo hay las alguien que declaraciones, dijo sí, las que había declaraciones, pero ocurrido sobre, eso solamente. claro, Solamente una mirada fue lo que desencadenó el fue hecho. una mirada, No, exactamente, pero están las declaraciones. en ese sentido eso muy coherente. Si hubiera habido de pelea, gritos, insultos, es una cosa más normal, digamos, no, no sería algo ligado a lo psicótico, podría aparecer golpes, por ahí incluso un crimen producto de que la empujan por la escalera y la matan, pero no, esto es desencadenado por algo eh, este, mm, digamos que viene de otra dimensión y que queda condensado en un punto mínimo, que esa mirada que no es solamente, probablemente tampoco la mirada exacta o solamente la mirada de la mujer, sino lo que ellas vieron Ella, o lo bien. que ella vio El en factor ese desencadenante, instante dice usted. donde se presentó otra vez la escena traumática. El factor desencadenante fue otro, no ese, no la mirada. El factor Y desencadenante fue la madre. Exacto, la mirada de Clemens, por decirlo así, ¿no? La Claro, mirada de Clemens, las vieron en observaciones de ella a su Clemens. propia madre, ¿no? Por Sí, eso fue que porque la asesinaron. Y en cuanto al estado psicótico, he tenido oportunidad de saber y ver el estado de alucinación en que se encuentran, que es totalmente incontrolable, ¿no? No tienen la menor Claro. idea de lo que está ocurriendo, ¿no? no, eso es mm, verdad, porque ella Y misma lo por dice eso muy se bien tapan cuando los ojos. Exactamente, es sacárselo, es lo que dijeron antes, me tapo los ojos, es como no existo, ¿no? No veo, no existo, lo que hago no ocurre. sí, también en la mirada de ellas a esta mamá y a esta hija, ¿no? Una mamá que sí cuida y una mamá, como decían, que viene de comprar cosas con su hija, ¿no? Una escena de amor que también se hace intolerable, ¿no? Parece Totalmente intolerable, A eso totalmente iba. intolerable. terrible. El cortocircuito. Pero Es justamente posible que sea entre las dos lo madres. lo que Eso es lo que explican yo cuando decía, le eso es lo que preguntan, yo ¿no? decía, Que las Unice. despacharon antes que las despacharan a ellas. O es sea, terrible. antes de que la escena traumática volviera a repetirse en el sentido de que nuevamente iban a ser abandonadas y que se iba a volver a Sí, producir Sí, ese corte. sí. Eh, Vos, Me Ana, llama la querías atención agregarle las dos muchas cosas, madres, me parece, ¿no? como si ella hiciera el cortocircuito como un previo a las dos madres.
esa Sí. madre buena y esa madre mala hacen un cortocircuito en ellas dos también. Y desencadenan algo intolerable que tienen que actuar. A mí me llamó mucho la atención y otra cosa que dice Alicia, que dijo Alicia, ¿cómo sería el vínculo de hija a hija con esa madre? Que se amarían mucho, pero es una madre que muy simbiótica con esa hija también. Habría todo un conflicto entre madre e hija, que se desencadena también la propia tragedia de ella. Sí, sí, sí. Porque lo interesante me resulta unir accidente con criminología. En los crímenes eso puede es, haber también un conflicto, una actuación directa inconsciente de la víctima, como lo vemos, y como una salida también. Porque si no se muere en ese cortocircuito, es previo, es la muerte. O si no, la psicosis o el accidente o el crimen. Me llamó mucho, las dos madres para mí entran en circuito dentro Sí. de ellas dos. No La sé, figura de la madre buena y la madre mala, ¿por qué digamos. no Bien, Klein. escuchamos un cachito? La dejamos hablar a Ana, que quiere decir algo hace No, rato. no, que yo me acordé de Nacio, que es un autor, Los grandes casos de psicosis, creo que es el libro de él, que presenta diferentes casos de psicosis de diferentes autores, ¿no? Está Freud con Schreber, Klein creo que con el caso Eric, me parece que lo presenta, y después presenta el caso de Lacan con las hermanas Papin. Lo único que me acuerdo bien de Nacio es que él decía que en esa época de las clases burgueses, la señora Lancelin solamente tenía trato con Christine. En el comienzo era Christine. Es decir, que ni el marido ni la hija podían hablar. Las órdenes las recibía a través de esta señora. Y Christine, en sus comienzos, hacía esto. Era la señora Lancelin a Christine, Christine a Lea. Ni el padre ni la hija tenían que tener ningún tipo de contacto con las hermanas. Pasa el tiempo, obviamente, y la señora Lancelin, al ver la situación de cómo eran las hermanas, empiezan a tener un mejor vínculo o un vínculo más maternal, porque de hecho lo que remarca Nacio es que en la casa, adentro de la casa, las chicas le decían mamá a la señora Lancelin. Y es como un dato interesante, por decirlo así. Pero es tal cual lo que se dice, ¿no? Es esa mamá buena con esa mamá mala que hacen el choque, se genera el cortocircuito y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Sí, interesantísimo. La Bueno, madre ¿alguien no más? aparece más, ¿no es cierto? La madre biológica de las hermanas no aparece más en ningún momento, ¿no? No, lo que se sabe es que, bueno, Christine fallece porque deja de comer, entra en un delirio ya bastante precario, muere al poco tiempo. Lea sale, entra en un hotel a trabajar y muere en el año 82, pero vive con la madre. Y Emilia nunca más en la vida tuvo contacto ni con Clemens ni con Lea. Ella se quedó en el convento. Sí, porque al no aparecer nunca la madre hay que ver cómo era la madre, ¿sí? Lo genéticamente heredado de la madre, a lo mejor, quién sabe. Exactamente, no hay mucho dato de Claro, no hay Clemens, mucho dato solo de lo la que madre y hay, es bastante yo después les voy interesante a la mandar, historia. es interesante para que lo lean, lo que hay son cartas que Clemens le escribe a las hijas antes de la ruptura, digamos, antes de que las chicas corten todo vínculo con Clemens. eh, Era como que ella se sentía perseguida, que había gente muy mala, que la tenían envidia a ella y a las hijas. Incluso en una de las cartas, ahora que me acuerdo, le dice Clemens a las hijas que automáticamente dejara a los señores Lancelin, ¿no? Que se fueran al campo, no sé con qué pariente a vivir, porque se seguían perseguidas por envidia. Es algo que remarca mucho Clemens. Sí, Ahora me acuerdo, te me quería gustaría conocer preguntar, más ¿por qué detalles de la motivo madre, ¿no? habían ido unos días antes a pedir que las emanciparan? Bueno, porque en una de las cartas se dice, Clemens le dice esto,
¿no? Que abandonen a los señores Lancelin porque tenían como una intención de generar digamos, que este vínculo se rompiera. Entonces, Christine, por miedo, por decirlo así, van a la alcaldía, que en francés se dice mère, que es igual a mamá, que es mère. La única diferencia que hay es que la alcaldía se escribe como Maire y madre en francés se escribe mere, pero se pronuncia igual, ¿no? Digamos, si uno va haciendo ese lazo, digamos, a nivel fonética, que es lo que pasa con los psicóticos, sucede esto. Ella va principalmente para que le den la tutela de Lea, ¿no? Como que ella quería ocupar este rol materno, ¿sí? Con más cuidado de lo que hacía Clemens, porque en estas cartas Clemen aclaraba de que se sentía perseguida, que había gente que las envidiaba, que quería, digamos, como que también Cristina y Lea estuvieran separadas de ella, y bueno, esto hace de que vayan a la alcaldía al decirle al alcalde que se seguían perseguidas y que Cristín pedía que le dieran la tutela de Lea. Algo que totalmente el alcalde la manda, creo que al comisario, ahora que me acuerdo, el comisario frente a esta situación que no entiende, vuelve el señor Lancelin y él le dice esto, y le dice, miren que son, creo que eso lo explica muy bien Nacio, chicas perseguidas, creo que le dice, y le dice que por favor las retire de la casa, y él dice que no, porque nadie le van a decir a él, a René Lancelin, cómo actuar en la vida, y decide que las chicas sigan trabajando. ¿Por qué? Porque eran las perlas, ahora que me acuerdo bien, le decían que eran las perlas de los Lancelin. Las Las perlas. perlas. Las perlas. Las perlas. Perlas, Las claro. perlas. Como dice Alicia, vaya a saber lo que era esa madre y esa hija, esa familia. Qué importante. Para hacer otro trabajo. ¿Vos querías decir algo chiquitito, Ali? Sí, chiquitito. Esto de la arrancada de los ojos. De alguna manera me trajo a la memoria lo de Van Gogh, que ante las alucinaciones auditivas que lo enloquecían, se cortó la oreja. Sí. En esta locura de estas mujeres, de estas hermanas, en donde es una locura, en donde se pierden los límites, se pierde todo. Por ahí, si ellas se hubieran podido ver los ojos en un espejo y ver que ellas tenían esos ojos, se hubieran arrancado ellas sus propios ojos. Pero como no, evidentemente no tenían, al ver los ojos de las mujeres estas, había una indiferenciación en esa locura, que eran los ojos de la otra y no lo mío. Sí. Yo creo que en esta desesperación de revivir la escena traumática que luego inaugura esa compulsión a la repetición de todos los abandonos, la primera también, por supuesto, para sacarse de encima esa catástrofe que era lo que las estaba invadiendo como alucinación visual. Por ahí, si hubiera sido auditiva, le cortan las orejas, pero al ser visual, les arrancaron los ojos como no hay metáfora. Entonces, si le arranco los ojos, que los ojos de ella son los míos y los míos son los de ella, pues está todo mezclado. Y bueno, entonces se me van a ir también todas estas catástrofes visuales que tengo en la cabeza. Sí. La asociación con Mago es interesante, ¿no? Sí, la verdad. Sacarse la oreja, sacarse los ojos. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad que diste tela para cortar, Anita. Y da para más. Y da para mucho, claro que sí. Bueno, sí. te agradecemos. Bueno, felicitaciones y No, gracias a ustedes. Gracias y bueno. No, gracias de corazón a ustedes porque es estar en casa, como siempre digo, así que a todo lado que voy siempre hablo de la escuela. Bueno, te vamos a mantener siempre presente, invitada a nuestra jornada, como dije, el día 23 de noviembre, y a los Ateneos, y bueno, esperamos algún otro caso de esto que nos traes, que nos dejan absolutamente maravillados, con ganas de seguir. Así que bueno, muchas gracias, Ana, no, gracias a vos, por Carmen, tu presentación, gracias a los que participaron, gracias a todos. Bueno, muy amables y bueno, buenas noches